Estimados pacientes, les doy una cordial bienvenida. Esta es una primera reunión de aprendizaje, son 4 reuniones de aprendizaje. Es en el programa de pacientes con falla cardíaca para mejorar calidad de vida, mejorar autocuidado. Es del Seguro Social, el programa es gratuito y les voy a presentar el contenido de esta presentación. Voy a desarrollar 4 temas. En primer lugar, la capacitación sobre definiciones, algunos conceptos en falla cardíaca. La medicación, es importante que cada paciente sepa por qué toma su medicamento, el horario, para qué sirve, por qué es que no debo dejar mi medicamento, cuál es la indicación, qué pasa si olvido mi medicamento, para que ustedes puedan tomar su medicamento sin problema, y si de repente no desean o algo pasó, un efecto adverso con algún medicamento, ustedes nos avisen en la consulta, consulten rápidamente con un médico para poderlos ayudar, poderlos apoyar en ese momento. Es más, durante el programa, que vamos a estar ahora en enero, febrero, marzo, ustedes por favor nos tienen que avisar a mí o a la doctora Mariluz Cutipa acerca de cualquier medicamento que les ha causado alguna molestia. El tercer tema es acerca de implantación de dispositivos. A lo largo de la evolución de su enfermedad es muy probablemente que tengan que colocársele de acuerdo a ciertas indicaciones algún dispositivo. Depende a cada paciente, no todos los pacientes son iguales, cada paciente es único y especial, cada persona es muy diferente. Y el cuarto tema es acerca de la actividad del ejercicio físico. Vamos a empezar a desarrollar. Entonces, en cuanto a la capacitación para las definiciones, algunos conceptos en insuficiencia cardíaca, vamos a ver acerca de los síntomas, signos, tratamiento, pronóstico. Algunas clases de insuficiencia cardíaca, opciones de tratamiento. Ahora, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Muchos pacientes en consulta he tratado de explicarles lo más simple posible. El corazón se encarga de bombear sangre. Como ustedes ven en la imagen, es un corazoncito que se contrae, se relaja, se contrae, se relaja las 24 horas del día, los 365 días al año. El corazón no para, ¿no? Ese año bisiesto a 366 días, ¿no? El corazón bombea sangre. ¿Cuál es su función? Él tiene que bombear sangre para que esa sangre llegue a todo el organismo, lleve oxígeno, lleve nutrientes a todas las células. Si no lleva oxígeno, no lleva nutrientes, esas células se van a morir o va a empezar a haber molestias, cansancio, falta de aire. Entonces, ese es su corazón, esa es la principal función del corazón. Si empieza a fallar esta contractibilidad o relajación del corazón, entonces ya el paciente va a empezar a tener molestias, porque ya el corazón no va a cumplir sus funciones adecuadamente, ya no va a funcionar. Ahora, hay múltiples causas que pueden causar problema de esta disfunción. Tenemos varias. Una son los infartos cardíacos, que es el problema de las arterias del corazón. El corazoncito tiene arterias que irrigan su propio tejido. Y a veces esos pacientes que han tenido infarto cardíaco, ¿qué quiere decir? Que alguna arteria se obstruyó por una placa de colesterol, con un coágulo, y ya no va a llegar riego sanguíneo a esa parte del tejido y ese tejido se va a morir. Entonces ya el corazoncito no se va a contraer adecuadamente porque hay una pequeña tejido que está muerto. Otro problema es a nivel de las válvulas. Otros pacientitos tienen problema de las válvulas cardíacas. ¿Qué quiere decir? Que esas puertitas, el corazón es como esta habitación. Tiene paredes, tiene un techo, tiene un piso, tiene puertas, tiene un sistema eléctrico y tiene un sistema de cañerías. Ese sistema de cañerías son las arterias. El sistema eléctrico es lo que ustedes vieron en la diapositiva anterior en amarillo. Es un sistema eléctrico del corazoncito. Y también tiene puertas, válvulas que se abren y se cierran. Que en esta imagen podemos verla. Acá, en esta imagen, pueden ver esas estructuras nacaradas que se abren y se cierran en el corazoncito. Esas son las válvulas.
El corazoncito tiene 4 puertas y a veces esas válvulas no se abren bien, están muy cerradas o están demasiado abiertas. Cuando esa lesión es severa, esas válvulas a veces hay que cambiarlas, pero es de acuerdo a cada paciente. Cuando están alteradas esas válvulas también daña el corazoncito. Ahora, otro problema puede ser por algún tipo de inflamación del corazón, unas inflamaciones miocardiopatías. Otro problema importante es pacientes que tienen alcoholismo, que tienen problemas con drogas, que han tenido una infección muy severa, pacientes con problema renal severa que ya están en hemodiálisis, pacientes con anemias severas también causa un poco de daño cardíaco, pacientes que tienen problema de la glándula, esta glándula tan importante que tenemos de la tiroides, que tiene que ver mucho con el funcionamiento del corazón, pacientes con diabetes que no está bien controlada, la diabetes contribuye a un daño del corazón, pacientes con arritmias, que su corazoncito no tiene una contractibilidad como la ven en este corazoncito, con un ritmo adecuado, sino tienen alterados su ritmo cardíaco y tienen diferente tipo de arritmias. Ahora, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica. A veces hay episodios de que la insuficiencia puede ser aguda y puede ser recuperable. En ese momento, agudo, hablamos de días, pero la mayoría de pacientes tienen una insuficiencia crónica. Los pacientes que están en el programa, todos tienen una insuficiencia crónica. Ahora, pero esta insuficiencia la podemos controlar, no la podemos curar, no puede ir al basal, pero la podemos controlar con las medidas que les hemos explicado en consulta, con la medicación, con estilos de vida saludable, que puedan mejorar el pronóstico de la enfermedad. Ahora, la evolución de la enfermedad a lo largo de toda su vida de ustedes va a variar, depende de varias cosas, depende también si dejaron medicación, si ya hubo algo que descompensó la enfermedad, si tienen otras enfermedades que esté afectando también el corazón, como hipertensión, como diabetes o como otras enfermedades. Lo que queremos es que con las medidas que voy a explicar a lo largo de esta exposición, mejore pronóstico, mejore calidad, que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder ustedes mismos cuidarse, autocuidarse. Ahora, tenemos clases de insuficiencia cardíaca. De acuerdo a la limitación funcional, tenemos 4 clases. La clase 1 es un paciente que realiza todas sus actividades en forma diaria como si nada, como una persona que no tuviera problema cardíaco, como que no tuviera falla cardíaca. En la clase 2 ya hay una limitación, pero muy ligera, algo muy leve. Hace sus actividades, ya hay, a los esfuerzos severos ya hay un poco de falta de aire. En la clase 3 ya hay una limitación más o menos ya moderada de la actividad física. Cuando hace esfuerzos moderados ya empieza a sentir que le falta el aire. Y la clase 4 es cuando ya hace esfuerzos severos, ya de repente empieza a cargar peso, camina cuadras y empieza ya a esfuerzos leves. A esfuerzos leves ya es una clase 4. Quiere decir que ese paciente está sentado y solamente al hecho de peinarse ya empieza a sentir dificultad respiratoria. A mayor clase funcional hay más molestias en el paciente. Y de acuerdo al estadio de la evolución de la enfermedad, tenemos estadio A, B, C, D. En el estadio A es como si no tuvieran la enfermedad. Pueden tener, los pacientes con estadio A pueden tener la enfermedad, pero están normales, haciendo su vida cotidiana normal. En el estadio B, todavía aún el paciente no tiene síntomas que llamen mucho la atención. En el estadio C ya presenta unos síntomas leves, sobre todo falta de aire, de repente aumento de volumen de las piernas, y en el estadio D ya es mucho más avanzado, ya el paciente tiene más molestias.
le falta el aire, a veces tiene que dormir con la camita levantada o con varias almohadas en la cama, dormir medio sentado. Los edemas en los miembros inferiores es difícil de retirar a pesar de que toma diuréticos, furosemida, ¿no? En este caso. Como les había mencionado, es importante que yo en estas clases les dé esas herramientas para que ustedes puedan cuidarse. Y es importante que ustedes puedan acudir a sus citas, a las revisiones. Ahora que están en el programa, se les va a programar citas. Se les va a programar citas y eso se va a comunicar con ustedes o con su familiar, porque vamos a tratar de que su enfermedad esté bien compensada y tratar de absolver cualquier duda. Y no solamente cualquier duda, sino también explicarles mucho mejor cualquier molestia que presenten. Ir a sus controles, tomar correctamente su tratamiento, controlar en la casa los síntomas. Si de repente estaban bien, no tenían dificultad respiratoria y empezaron a tener falta de aire, se les empezó a ganar peso, empezaron a hincharse las piernas, ¿qué medidas pueden hacer en ese momento para mejorar? Controlar el peso diariamente, ese es otro punto muy importante. A veces cuando varía bruscamente el peso y lo notan de repente que se ponían una pulsera, se ponían un reloj y de repente se sienten más hinchados, eso ya es un signo de alerta, ¿ya? Después también recordar que la dieta tiene que ser baja en sal, baja en grasas y tratar de hacer actividad física. Recuerden que el corazón es un tipo de músculo. Si ustedes entrenan, a pesar de sus limitaciones, entrenan su corazón, va a mejorar su actividad, va a mejorar su performance. Ahora, hay causas que descompensan. Ustedes pueden estar muy bien con su falla cardíaca a lo largo del tiempo, pero hay eventos que a veces son evitables y a veces no son evitables, que empeoran su falla cardíaca. De los evitables tenemos el consumo excesivo de líquidos. El pacientito con falla cardíaca ya no puede estar consumiendo mucho líquido. El líquido que tome tiene que ser medido. ¿Por qué? Porque el corazoncito bombea sangre, maneja volúmenes. Y como su contracción ya no va a ser adecuada ni su relajación va a ser adecuada, va a haber problema con el volumen. Entonces tienen que tratar de evitar mucho consumo de líquidos. Otro factor que puede descompensarlos es consumo alto en sal. Probablemente salieron a la casa, ¿no? Salieron a la calle, comieron de repente por el cumpleaños de algún familiar y de repente fueron a un restaurante, ¿no? Y el restaurante pues cocina con la cantidad de sal para todos. Ustedes comieron esa comida y de repente empezaron a sentir hinchazón, ganaron peso, falta de aire. Entonces, eso se puede evitar. El abandono de la medicación es otro problema. De repente, lo que sucede muy frecuentemente en los pacientes que nos han dicho en consulta es que a veces que ya no tienen medicamento, se les acaba el medicamento, no consiguieron la cita y de repente dejaron de tomar, ¿no? Algunos sí se compraron, otros no consiguieron la cita y dejaron el medicamento. Y otros que pensaron que como ya estaban bien, que ya había terminado el tratamiento, ya no tomaron su medicamento. Los medicamentos no se pueden cortar o no se pueden dejar de tomar de un día para el otro. Estos medicamentos en pacientitos con problema cardíaco son para toda la vida, pero siempre evaluándolos regulándolos, dosis, cantidades y tipo de medicamento en consulta, de acuerdo también a sus molestias, de acuerdo a la evaluación física. Los no evitables son las infecciones. Hay pacientes que les da infección urinaria, hay pacientes que les da una infección respiratoria y vienen por emergencia con falta de aire, con problemas para miccionar y esa infección empieza a afectar la insuficiencia cardíaca. Pacientes con anemia. La anemia tampoco no se puede. Cuando hay pacientitos con anemia, con la hemoglobina baja, un paciente varón adulto a esta altura, Tacna, debe tener una hemoglobina más o menos de 14. Si empieza a tener hemoglobinas de 9, de 8, ese paciente
ese paciente probablemente esa anemia va a descompensar su falla cardíaca. Mujeres a esta altura, adultas, 12 de hemoglobina. Ahora, ¿qué puede empeorar? Es las arritmias, que de repente ustedes empiezan a sentir que su corazón está demasiado acelerado, que tengan palpitaciones aceleradas. Eso también puede compensar una falla cardíaca. Y que la presión no esté controlada, empiezan a medirse la presión y empieza a estar más de 140, 90, 150, 90. Eso también puedes compensarlos. La fiebre puedes compensarlos, pacientes con aumento de peso, pacientes ya con el hígado que no funciona adecuadamente, pacientes que no funciona bien adecuadamente el riñón, pacientes que se han automedicado, de repente han estado enfermos y han ido a la farmacia, han solicitado un apoyo porque no han conseguido una cita en el hospital y han empezado a tomar corticoides, antiinflamatorios, y eso los ha descompensado. Pacientes que están sometidos a temperaturas altas, justo ahora que estamos en verano y está haciendo mucho calor, lo ideal es que no se expongan al sol con temperaturas muy altas. Y lo que les había mencionado, ¿no? Ingesta alta en sal y en agua. En cuanto a los síntomas, signos de descompensación, lo que les había mencionado, la falta de aire, ¿no? Ustedes estaban normal haciendo sus actividades cotidianas y de pronto sienten que les falta el aire, que se hinchan las piernas, empieza a haber edemas en miembros inferiores, se tocan el tobillo, se tocan la pierna, el muslo y ven como que se forma un hoyito, ¿no? Al apretarse. Ese edema puede subir hasta el abdomen, las manos se le hinchan. Esos son signos de alarma. Si ven que de repente están miccionando, hacen un cálculo más o menos promedio de que miccionan una cierta cantidad diaria y de repente empieza a disminuir esa cantidad de orina. Si hay un aumento brusco en el peso, por eso es importante que los pacientitos como ustedes se controlen el peso diario. Si empiezan a tener tos seca, irritativa, tos seca, están tosiendo, si hay mareo, si hay pérdida de conocimiento, si hay aumento del cansancio que no tenían anteriormente, si ya no tienen deseos de comer, hay falta de apetito, si hay un poco de dolor de pecho, sienten palpitaciones que se les acelera el corazón, si tienen dificultad para dormir. Esos son signos de alarma. Y con esos signos de alarma, durante el transcurso de nuestro programa, por favor que nos lo hagan saber vía telefónica o el familiar que nos avise para poder darles las medidas de lo que tienen que hacer en ese momento para poder mejorar esos síntomas rápidamente. Y si no se puede, ya asistirlos si de repente requieren que vengan por el hospital urgentemente. Lo ideal es que por favor no abandonen nunca su tratamiento, no lo dejen. Si ustedes se sienten bien es gracias a que están tomando el medicamento, pero si van a cortarle el medicamento, otra vez van a empezar las molestias. Pero si por el contrario uno le cambia el medicamento y ustedes notan que la pastilla parece que les ha causado algún efecto que les altera, que les molesta, inmediatamente por favor avísenos para poder cambiarle el medicamento, mejorar para que puedan tomar el medicamento adecuadamente. Si olvidaron su medicamento, por favor no tomen el doble de medicamento. Olvidé mi dosis de la tarde, no tomen su medicamento en la noche, 2 pastillas en vez de 1. Es mejor tomar la dosis que le corresponde nomás. Ya si dejaron una dosis, dejaron la dosis, pero no aumenten doble de dosis. Después, consulte siempre si tiene alguna duda. Durante el programa, por favor, en estas semanas siguientes vamos a tener una cita presencial, una cita presencial en la cual vamos a reevaluar tratamiento, exámenes de laboratorio, exámenes de ecocardiograma y lo que queda pendiente para poder definir y ver, actualizar todo y tener claro cómo vamos a ir de acuerdo a su evolución estos meses. Ahora, después, en cuanto a recomendaciones de medicación,
Esas hierbitas que de repente algunos pacientes les han recomendado por algún familiar o por algo, es mejor que no lo tomen. Y si van a tomarlo, por favor, si desean tomarlo, es mejor que consulten, porque siempre algunas hierbas afectan algún efecto del medicamento, de la pastilla. Es mejor, por favor, que no se automediquen con ese tipo de hierbas. No ha demostrado científicamente un efecto. Es necesario que tengan vacunación cada año para la gripe y cada 5 años para el neumococo. Hay algunos pacientes que me han preguntado que usan medicamentos anticoagulantes como la warfarina y a veces les han solicitado que suspendan la warfarina o suspendan otro anticoagulante para ponerse la vacuna. No es necesario que suspendan. Se hacen colocar la vacuna y lo que van a hacer es una presión un poco más enérgica, más tiempo, 10 minutos en la vacuna, y después colocarse hielo local. Es lo que hemos estado recomendando a nuestros pacientes que han recibido las dosis para COVID-19, igual para la influenza, igual para la vacuna contra el neumococo. El peso, es importante tener una balanza, no es muy costosa y les va a ayudar bastante. Es necesario que se pesen en ayunas, que se pesen sin ropa, que se pesen después de miccionar y que lo apunten diariamente en un cuaderno, tener un listado, día tantos, hora tantos, peso tantos, y que ustedes vean cómo varía su peso. Si inmediatamente ven una diferencia de peso de 1 kilo, eso ya podría ser un signo de alarma. Ahora, en ese caso que aumenten rápidamente de peso de un día al otro a 1 kilo, lo que pueden hacer es tomar un diurético, en este caso furosemida. Pueden tomar una tableta en la mañana o a la hora que de repente se percaten de la molestia. Para la noche va a ser un poco difícil porque, como ustedes saben, la furosemida es un medicamento que los va a hacer miccionar frecuentemente, y si es en la noche probablemente no van a poder descansar adecuadamente porque van a ir a cada rato al baño. Es mejor tomar la pastilla en la mañana y ir frecuentemente al baño a miccionar. Si a pesar de esa medida no mejora su peso y sienten falta de aire, comuníquense con nosotros en el transcurso de esos meses o acérquense por favor por emergencia. Ahora, la segunda parte es la capacitación sobre medicamentos en insuficiencia cardíaca. Necesitamos saber indicación, las dosis, los beneficios, efectos adversos, qué barreras hay con respecto a estos medicamentos y para qué acciones pueden tener para recordar la toma de medicamentos. Uno de los medicamentos, el primero, es los tipo IECAS, que son captopril, enalapril, que son los más frecuentes, que algunos lo tienen como su tratamiento. De los medicamentos que les voy a nombrar, no todos toman todo. Algunos toman ciertos medicamentos, otros toman otros. El tratamiento para cada paciente es individualizado y es de acuerdo a las enfermedades que tengan. Algunos son hipertensos, otros no. Algunos son diabéticos y también son hipertensos, otros no. Algunos son diabéticos, son hipertensos y ya tienen problema renal. Algunos tienen diabetes, tienen hipertensión, ya tienen problema renal y tienen problema hepático. Entonces, el medicamento es diferente, la dosis, el tratamiento y el tipo para cada paciente. Es por eso que a veces algún paciente viene a la consulta y dice: mi vecino me ha dicho que tome esto, él toma este medicamento y le ha ido muy bien. Yo les pido por favor que no sigan las recomendaciones de un vecino, de una comadre o de un tío, una tía, si es que no es un médico o tiene un conocimiento un poquito más avanzado acerca de falla cardíaca. Es mejor que vengan por favor a la consulta y podamos absolver ahora en este programa, absolver todas sus dudas. ¿Por qué es que unos toman ciertos medicamentos, por qué otros no? Entonces, con captopril y enalapril relajan. Los vasos sanguíneos tienen paredes y estos medicamentos relajan esas paredes. Entonces las relajan y baja un poco la presión. Y ese es el efecto. Ahora, generalmente enalapril, captopril, en algunos pacientes, no en todos, a veces produce tos. Si algún paciente le está produciendo tos, tiene que avisarnos porque probablemente va a ser necesario cambiarle
el medicamento, pero tenemos que estar seguros que esa tos sea por este medicamento, enalapril, captopril, o no sea por ese medicamento. El segundo medicamento importante son los betabloqueantes. Ustedes de repente han tomado, algunos toman bisoprolol, otros toman carvedilol, otros toman nebivolol. El Seguro Social solo tiene en su petitorio bisoprolol, carvedilol, pero hay algún paciente que de repente en consulta particular algunos les han dado. Bisoprolol, carvedilol, los medicamentos del seguro son buenos, hacen efecto, se les puede dar, si alguno desea que se le cambie el medicamento por estos, se les puede cambiar en el seguro, ahora en el programa lo vamos a ver. Ahora, estos medicamentos son importantes porque cuando el corazoncito no bombea adecuadamente, entonces el organismo se da cuenta que no bombea bien y empieza a acelerar el corazón, empieza a acelerarlo. Entonces, como el organismo es sabio, esa aceleración del corazón no nos ayuda. Entonces tenemos que frenar esa aceleración con estos beta bloqueadores, bisoprolol, carvedilol, que el corazón contraiga lento. ¿Para qué? Para que haya un buen llenado de las arterias que irrigan el corazón y haya un mejor irrigación al tejido cardíaco. Esa es la razón de ser de estos medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si alguno tiene algún efecto adverso como mareo o aumento de cansancio que de repente le está bajando la presión, nos tiene que avisar en la consulta para cambiar o disminuir dosis o cambiar de medicamento o tomar una medida. El tercer medicamento son los diuréticos. Tenemos la furosemida, tenemos hidroclorotiazida, pero la mayoría de ustedes toman furosemida. Como el corazoncito ya no bombea adecuadamente, estos medicamentos eliminan el líquido que hay de más, que no puede eliminar adecuadamente, que no puede bombear adecuadamente el corazón. Eso es lo importante en furosemida. Si ustedes al momento de que empiezan a tomar furosemida empiezan a sentir alguna molestia, también nos tienen que avisar. Ahora, como es un medicamento que elimina orina, también elimina electrolitos y hay algunos que empiezan a sentir calambres por eliminación de potasio. A esos pacientes siempre en consulta les hemos indicado que si no tienen contraindicación que tomen un plátano pequeño o una naranja pequeña, un tomate, y con eso va a mejorar el problema del calambre de miembros inferiores sobre todo. El cuarto medicamento son los ARA2, que son los antagonistas de receptores de angiotensina. Esos medicamentos son son muy parecidos a los YECA, o sea, enalapril y captopril. ¿Cuáles son? Nosotros en el seguro tenemos 3. Tenemos valsartán, ibersartán, losartán. Esos medicamentos también relajan las paredes de las arterias y hace que baje un poco la presión. Varios pacientes les hemos cambiado de enalapril a estos medicamentos por el efecto de la tos, ¿no?, que producía enalapril, y han ido muy bien. El quinto medicamento son los antagonistas de aldosterona. ¿Cuál es? Espironolactona. Espironolactona bloquea una hormona de un eje que se produce cuando hay falla cardíaca, que es la aldosterona, que a veces esta hormona puede ser perjudicial para el paciente. También tiene un efecto diurético. Este medicamento es muy bueno para pacientes con falla cardíaca. Algunas veces cuando tienen mucho problema renal es ideal no darle espironolactona al paciente, pero eso se lo explicamos mucho mejor en consulta. Ahora, a veces hay que vigilar cuando toman espironolactona, si hay calambres, si tienen un poco de malestar general, si coincide, porque en general todos los medicamentos que les he mencionado hasta ahora son bien tolerados, el paciente los tolera muy bien, no hay efectos adversos, pero es necesario que les diga algunos de efectos adversos para que los tomen en cuenta y por favor nos lo digan cuando estemos en forma presencial. Este medicamento en varones a veces produce ginecomastia. ¿Qué quiere decir? Que las mamas empiezan a crecer y varios se han quejado, les molesta ese bulto que se hace en las mamas. Inmediatamente cuando nos avisan, suspendemos el medicamento, cambiamos a otro medicamento.
El sexto medicamento es la digoxina. La digoxina mejora fuerza, no acelera el corazón, fuerza de contracción del corazón, fuerza de contracción del corazón. Y a veces es necesario, tiene algunos efectos adversos que es mejor que nos indiquen en consulta, ¿no? Como a veces diarrea o a veces dolor de cabeza. Pero tienen que tratar de estar seguros y también en la consulta decirnos si realmente coincide con el medicamento o no. En algunos laboratorios se dosa este medicamento por muestra de sangre. Acá en Tacna no tenemos ese kit para poder dosar digoxina, pero sí haciéndole una preguntarles al paciente y que el paciente nos manifieste lo que siente, podemos definir ese tipo de molestias. El séptimo medicamento son los vasodilatadores, como su nombre lo indica, dilata los vasos y sobre todo se usan en pacientes que han tenido un infarto, ¿no? Que se ha obstruido una arteria de su corazón, como el isosorbide, que se les da en consulta a ese tipo de pacientes. No todos reciben isosorbide, solamente algunos pacientes que han tenido ese tipo de enfermedad. Mejora, como dilata el vaso coronario, el vaso que irriga el tejido cardíaco, mejora irrigación y ese paciente mejora falta de aire, mejora dolor de pecho. Pero a veces produce un poco de dolor de cabeza y eso también les solicitamos que nos digan si hay algún efecto de ese tipo, nos avisen en consulta. Los otros, el número 8, son los antiagregantes plaquetarios. El ácido acetil salicílico, que comercialmente lo conocen como aspirina, tenemos el clopidogrel y el ticagrelol. Ácido acetil salicílico, clopidogrel tenemos en el seguro. Son antiagregantes plaquetarios, no son anticoagulantes, son antiagregantes plaquetarios, tienen que ver con las plaquetas, pero a veces los pacientes que toman estos medicamentos se han quejado de que les forman como moretones, como manchas. Lo ideal es que tratar de que esos medicamentos, tratar de que no tengan los pacientes, eviten golpes o eviten algún tipo de caída porque van a tener esas manchas. Si ya esto está produciéndose espontáneamente, sin algún tipo de golpe o algún roce que han tenido, eso ya tenemos que evaluarlo en consulta. El otro tipo, esos son antiagregantes plaquetarios, el otro tipo son anticoagulantes. Muchos pacientes toman warfarina y los otros medicamentos que a veces han accedido a comprar afuera de la calle, como apixaban, rivaroxaban, dabigatran, o las inyecciones subcutáneas de enoxaparina. Estos medicamentos son importantes, pero es necesario que nos avisen si hay presencia, como son anticoagulantes, no va a coagular adecuadamente la sangre, nos tienen que avisar si hay un sangrado por la orina, hay un sangrado en las heces o algo que llame la atención, o que se forme un hematoma por un golpe. Inmediatamente tenemos que replantear el tratamiento y estos medicamentos hay que hacer controles periódicos de función de los riñones, función del hígado, porque de acuerdo al funcionamiento de estos dos órganos donde se metaboliza, se elimina estos medicamentos. Si empiezan a fallar, también estos medicamentos se empiezan a acumular en la sangre y puede afectarlos, ¿no? Puede producir sangrados, riesgo de sangrado. Ahora, como les había mencionado, tenemos que evitar sobre todo dos tipos de medicamentos, ¿no? Los antiinflamatorios y los corticoides. Algún paciente que como a veces no puede conseguir una cita ha pedido apoyo a una farmacia, se siente mal de la garganta, tiene tos, tiene flema, y les han recetado de repente diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno o algún corticoide como prednisona, dexametasona. Es mejor que los pacientes con insuficiencia cardíaca no tomen ese tipo de medicamento. Por favor, si llegan a sentir molestias, lo más inocuo, lo que no les va a hacer daño es solo paracetamol. Solo paracetamol. Si ese paracetamol tomando una tableta cada 8 horas no les ayuda, por favor acérquense por emergencia para una evaluación por un médico y dejarle un tratamiento de acuerdo también a los medicamentos que toman para la falla cardíaca.
El tercer punto es la capacitación por dispositivos, implante de dispositivos. Es necesario saber por qué es importante estos dispositivos, cuándo se implanta, las posibles maneras de monitoreo de estos dispositivos, el impacto al manejar. Hay algunos dispositivos que se va a tener cuidado cuando el paciente conduzca, y también tenemos que identificar situaciones en cuando se tiene que desactivar este dispositivo, ¿no? O tenga que ser retirado del cuerpo. Ahora, por favor, lo que quiero es que entiendan que no todos los pacientes van a tener todos estos dispositivos. Es de acuerdo a los síntomas que ustedes tengan, las molestias que manifiesten en la consulta y exámenes que se les solicite, Holter, ecografía de su corazón y síntomas. Según esa evaluación y además exámenes de sangre, recién se le indica para ponerle el dispositivo. Cualquier tipo de dispositivo tiene requisitos que cumplir para que se le ponga al paciente, no se les pone a todos. En consulta, algún paciente siempre me ha dicho, mi vecino le han puesto marcapaso, eso también me van a poner a mí. Habría que ver en qué condiciones, en qué contexto se le ha puesto el marcapaso al otro paciente. Les vuelvo a repetir, cada paciente es único y especial y la evolución es diferente, entonces no todos van a ir a todos los dispositivos de acuerdo a sus características. ¿Qué tipo de dispositivos? Tenemos marcapaso cardíaco, el DAI, que es el desfibrilador automático implantable, el tratamiento de resincronización cardíaca y cirugías, ¿no? Tenemos cirugía de revascularización coronaria o cirugía de las válvulas o hasta trasplante cardíaco. En cuanto al marcapaso cardíaco, los pacientes que van a marcapaso cardíaco, como vemos en la imagen, es un procedimiento, el paciente está despierto, esto demora 30 minutos, tiene un generador debajo de la piel y unos cablecitos que van por una vena. Un cablecito a la aurícula, otro cablecito al ventrículo, varía de cada paciente. Hay pacientes que solamente se les pone un cablecito y a otros dos, depende de cada paciente. Ahora, por favor, vuelvo a reincidir que no todos los pacientes se les pone marcapaso. Tienen que cumplir ciertas indicaciones, ciertas características y tienen que tener ciertas molestias. En cuanto al desfibrilador automático implantable, solamente tiene indicación a aquel paciente que ha tenido una arritmia maligna. Si hay evidencia que ha presentado arritmia maligna en un contexto de falla cardíaca, va a este dispositivo. Por eso es que cada año al pacientito en sus controles se le solicita estudios de acuerdo a las molestias que tenga. El paciente va a la consulta, se le pregunta qué molestias ha tenido. El paciente tiene que ser sincero, por favor. En la consulta es el momento en donde tiene que decir las molestias que tiene para poder definir, pedirle exámenes y definir si es que se le va a colocar o no. El otro procedimiento es una cirugía. Ahora, esta cirugía de revascularización no es para todos los pacientes. Es pacientes que han tenido un infarto cardíaco, que quiere decir que se ha obstruido la arteria y que tienen ciertas indicaciones y de acuerdo a los exámenes van a este procedimiento. No es para todos los pacientes. Recuerden que el problema de su corazoncito puede ser por varias causas, no solamente por problema isquémico, sino puede ser válvula, puede ser por de repente problema de drogas, problema de alcohol o problema renal. Entonces va a variar en cada paciente. Y cirugía de válvulas. Los pacientes que tengan problema en las válvulas, un daño severo de la válvula, una válvula que no funciona, esas puertitas que se abren y se cierran, se les va a tener que cambiar de acuerdo a los estudios. Generalmente se les pide un estudio de ecocardiograma. En el ecocardiograma se ven estructuras, se ve el funcionamiento de esas puertas que se abren y se cierran. Si realmente esa puerta, esa válvula del corazón no funciona, se les va a hacer otros estudios si son candidatos para hacer ese procedimiento.
y todo eso se le va a explicar adecuadamente en la consulta. No a todos los pacientitos se le hace este tipo de cirugía. Y vamos a terminar con este último punto, que es acerca del ejercicio físico. Nosotros y ustedes tenemos que reconocer las limitaciones que tienen. No va a ser igual, ¿no? Cuando no tenían falla cardíaca, ustedes podían hacer más esfuerzo físico que ahora que tienen falla cardíaca. Entonces tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. Ahora, tenemos también que ser conscientes de las barreras y las oportunidades que tienen para hacer la actividad física y qué modos de actividad física pueden realizar. En cuanto, como les había mencionado, el corazoncito es un tipo de músculo. No es porque ya tengo falla cardíaca, mejor lo cuido mi corazón y me quedo quieto. No. Ustedes no tienen que quedarse quietos. El músculo cardíaco es un músculo, como valga la redundancia, y tienen que entrenarlo, pero de acuerdo a sus limitaciones. No lo harán como una persona que no tiene falla cardíaca, pero tienen que hacer un tipo de actividad física. La doctora Jessica Espinosa, que es la doctora que nos va a acompañar en rehabilitación cardíaca, ella les va a dar las charlas acerca de rehabilitación cardíaca para ustedes. Yo a grandes rasgos les voy a dar algunos puntos acerca de esta parte. Entonces, si ustedes no hacen actividad cardíaca, es igual que un músculo. Si yo no entreno, los músculos de los miembros inferiores se empiezan a atrofiar, se debilitan. Entonces, no puedo hacer lo mismo con mi corazón. Mi corazón tengo que entrenarlo. Ahora, es importante que el paciente haga actividad física de acuerdo a sus posibilidades. Además, la intensidad también depende de cada día cuando vayan a hacer su actividad física. Tienen que empezar poco a poco. Un día caminarán 1 cuadra, al día siguiente caminarán otra cuadra, al tercer día caminarán ya 2 cuadras, al cuarto día 2 cuadras, al quinto día de repente ya 3 cuadras. Entonces es poco a poco y hasta donde dé también su capacidad funcional y según lo permita su cuerpo les manda mensajes, empiezan a sentir de repente falta de aire y entonces ya tienen que parar, descansar y avisarnos en la consulta. Estos beneficios de la actividad física va a mejorar sus síntomas, va a mejorar disnea, va a vascular un poco más la sangre y va a mejorar los edemas, además con su control de peso diario. Además, como esta actividad física se hace a veces al aire libre, protegido del sol y protegido de los cambios bruscos de temperatura, evita el aislamiento. La mayoría de ustedes son mayores de edad, son adultos mayores, más de 60. No es bueno que estén aislados, tienen que estar acompañados en comunidad. Es más, lo ideal sería hacer una alianza entre todos los pacientes con falla cardíaca y hacer una red de apoyo entre ustedes, apoyarse, entre ustedes y los profesionales apoyarse para salir adelante, ¿no?, con su enfermedad. Ahora, ¿qué recomendaciones son importantes? En primer lugar, hay que desayunar mínimo 1 hora antes de la actividad física. Terminando el desayuno, hacer la actividad física no es ideal. ¿Por qué? Porque ustedes desayunan o almuerzan y la circulación sanguínea va hacia el estómago tratando de digerir los alimentos. Entonces se ha ido la circulación sanguínea a digerir alimentos. Entonces no hay mucha circulación sanguínea para la actividad física. Entonces se van a cansar, no van a poder hacer adecuadamente. Entonces ustedes toman su desayunito y ya que ha pasado el metabolismo, más o menos 1 hora, entonces ya están en la capacidad como para hacer la actividad física. Hay que evitar temperaturas extremas. Ahora que está el sol fuerte, no la hagan por favor la actividad física a la hora a mediodía, ¿no?, que hay más sol. Tienen que hacerlo temprano, 5 de la mañana, un poco tarde, que ya el sol se aleja. Hay que evitar el agua fría en la higiene personal.
Es aconsejable que a lo largo del día descansen, por lo menos hagan una siesta de 30 minutos no más, porque se puede afectar el sueño de la noche. Duermen ya toda la mañana y en la noche ya no están cansados para dormir. Si van a hacer una siesta, van a descansar, tiene que ser de unos 15, 30 minutos, no puede ser más. Ahora, qué ejemplos de actividad física? Pasear es importante. Ustedes escojan dónde. Tienen varios lugares por Tacna que no hay mucha contaminación, que no sea el centro. Pueden irse de repente a Pachía, que el clima está un poquito más, está mejor. De repente pueden ir a un lugar que no haya mucha gente. Paseen, de repente si tienen una mascotita, sáquenla a pasear, claro, con los cuidados respectivos. Pasear es adecuado, caminen. Tenemos que empezar caminando y, como les dije, paulatinamente, poco a poco, sin exigirse y de acuerdo a sus limitaciones, ir aumentando. Hay que evitar las horas de más frío o de más calor durante el día. Y si toma diuréticos, o sea, furosemida, y va a hacer actividad física, tengan en cuenta que de repente van a necesitar un baño. Entonces, donde vayan a hacer su actividad física, sepan dónde pueden ir a usar el servicio higiénico, porque de repente si no hay dónde, también van a estar ustedes en problemas. Eso es importante que tengan en cuenta. Y por favor, no hay que abandonar la medicación. Si hay un medicamento que ustedes ven que no es adecuado para ustedes, por favor avísenos, pero no lo dejen, nos avisen, por favor, lo más pronto posible. Ahora, la natación es un buen deporte, ¿no? Tiene que ser en agua templada, en piscinas que sean adecuadas, que sean saludables, que cumplan normas que puedan ser utilizadas. La bicicleta y la bicicleta estática también puede ser utilizada. Y subir escaleras es mejor. Si van a un edificio, por favor, traten de no tomar el ascensor. Traten, por favor, de subir las escaleras. Si ya es al 8º piso, bueno, no, de repente no van a poder subir hasta el 8º piso, pero si pueden subir de repente al 3º, descansar y otra vez subir, de acuerdo a su tiempo, háganlo, por favor. Bueno, esto es todo lo que conforma la charla de hoy día. Esta semana nos vamos a ver presencialmente con el grupo de pacientes, con ustedes, con los pacientes que están en el programa. Una vez más les agradezco la oportunidad por estar en el programa y por favor, cualquier duda, pregunta, tienen mi número telefónico, me avisan. Yo a veces no leo el mensaje, pero inmediatamente cuando ya lo veo respondo. Muchas gracias, hasta luego, hasta la siguiente clase.